Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme a esta nueva lectura, este día 6. Recuerden que estamos leyendo Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Estamos en la parte 2 y vamos a empezar el capítulo 4. Y bueno, pues vamos a darle. Sosimov era un hombre difícil de tratar, pero todos reconocían su capacidad como médico. He pasado 2 veces por tu casa, querido Sosimov, exclamó Razumikhine. Como ves, el enfermo ha vuelto en sí. Ya lo veo, dijo Sosimov, y preguntó a Raskolnikov mirándole atentamente. ¿Qué? ¿Cómo van esos ánimos? Acto seguido se sentó en el diván a los pies del enfermo. Mejor dicho, se recostó cómodamente. Continúa con su melancolía, dijo Razumikhine. Hace un momento le ha faltado un poco echarse a llorar solo porque le cambiamos la ropa interior. Me parece muy natural si no tenía ganas de cambiarse. La muda podía esperar. El pulso es completamente normal. Un poco de dolor de cabeza, ¿eh? Estoy bien, estoy perfectamente, repuso Raskolnikov irritado. Zosimov le observaba con mirada atenta. Muy bien, la cosa va muy bien, dijo. ¿Ha comido algo hoy? Razumikhine le explicó lo que había comido y le preguntó qué se le podía dar y si podía ir a la reunión que había organizado por su nuevo alojamiento. Asimismo, aprovechó a Parra invita. Perdonen, la traducción está un poco mal. Asimismo, aprovechó para invitar a Zosimov, quien no aseguró su presencia en ella. También asistirán algunos estudiantes, un profesor, un funcionario, un músico, un oficial. Samitov. ¿Samitov? Te agradeceré que me digas lo que tú o él. Te agradeceré que me digas lo que tú o él, indicó el enfermo con un movimiento de cabeza, tienen que ver con ese Somitov. Vamos, no seas aguafiestas, los principios. Y Somitov es un excelente muchacho, pero no demasiado escrupuloso en cuanto a los medios para enriquecerse. Admitamos que sea así, eso a mí no me importa. ¿Qué importancia tiene? Exclamó Razumihin en una especie de afectada indignación. ¿Acaso alabé yo ese rasgo suyo? Yo solo digo que es un buen hombre en su género. Bueno, continuó. Samitov no es todavía más que un muchacho, y yo le tiro de las orejas. Siempre es mejor tirar que rechazar. Si rechazas a un hombre no podrás obligarlo a enmendarse, y menos si se trata de un muchacho. Debemos ser muy comprensivos con estos jovencitos. Samitov y yo tenemos entre manos un asunto que nos interesa a los dos por igual. Me gustaría saber qué asunto es ese. Se trata del pintor, de ese pintor de brocha gorda. Conseguiremos que lo pongan en libertad. No será difícil porque el asunto está clarísimo. Nos bastará presionar un poco para que quede la cosa resuelta. No sé a qué pintor te refieres. ¿No? ¿Es posible que no te haya hablado de esto? Se trata de la muerte de la vieja usurera. Hay un pintor mezclado en el suceso. Ya tenía noticias de ese asunto. Me enteré por los periódicos, pero solo me interesó hasta cierto punto. Bueno, explícame. También asesinaron a Lisbeth, dijo de pronto Nastasia dirigiéndose a Raskolnikov. ¿Lisbeth? Preguntó Raskolnikov. Sí, Lisbeth, la vendedora de ropas usadas. ¿No la conocías? Venía a esta casa. Incluso arregló una de tus camisas. Raskolnikov se volvió hacia la pared. Tomó del empapelado un, tomó del empapelado de un amarillo sucio una de las numerosas florecillas aureoladas de rayitas obscuras que había en él y se dedicó a examinarla atentamente. Observó los pétalos tratando de contarlos, así como el número de dientes de cada hoja. Sus miembros se entumecían, pero él no hacía el menor movimiento. Su mirada permanecía obstinadamente fija en la menuda flor. Bueno, ¿qué me estabas diciendo de ese pintor? Preguntó Zosimov, interrumpiendo con viva impaciencia la palabrería de Nastasia, que suspiró y se detuvo. Que se sospecha que es el autor del asesinato, dijo Razumihin acalorado. ¿Hay cargos contra él? Sí, y fundándose en ellos lo han detenido. Pero en realidad estos cargos no son tales cargos, y esto es lo que pretendemos demostrar. La policía sigue ahora una falsa pista, como la siguió al principio con, ¿cómo se llamaba?
Koch y Pestriakov. Por muy poco que le afecte a uno el asunto, uno no puede menos que sublevarse ante una investigación conducida tan torpemente. Es posible que Pestriakov pase dentro de un rato por mi casa. A propósito, Rodia, tú debes de estar enterado de todo esto, pues ocurrió antes de tu enfermedad, precisamente la víspera del día en que te desmayaste en la comisaría cuando se estaba hablando de ello. ¿Quieres que te diga una cosa, Raxomigine? Dijo Zosimov. Te estoy observando desde hace un momento y veo que te alteras con una facilidad asombrosa. ¿Qué importa? Eso no cambia en nada la cuestión, exclamó Raxomigine dando un puñetazo a la mesa. Lo más indignante de este asunto no son los errores de esa gente. Uno puede equivocarse, las equivocaciones conducen a la verdad. Lo que me saca de mis casillas es que, aun equivocándose, se creen infalibles. Yo aprecio a Porfirio, pero ¿sabes lo que les desorientó al principio? Que la puerta estaba cerrada y cuando Koch y Pestriakov volvieron a subir con el portero la encontraron abierta. Entonces dedujeron que Pestriakov y Koch eran los asesinos de la vieja. Así razonan. No te acalores, tenían que detenerlos. De ese Koch tengo noticias. Al parecer compraba a la vieja los objetos que no se desempeñaban. No es un sujeto recomendable. También compraba pagarés. Que el diablo se lo lleve. Lo que me pone fuera de mí es la rutina, la anticuada e innoble rutina de esa gente. Este era el momento de renunciar a los viejos procedimientos y seguir nuevos sistemas. Los datos psicológicos bastarían para darles una nueva pista. Pero ellos dicen, nos atenemos a los hechos. Sin embargo, los hechos no son lo único que interesa. El modo de interpretarlos influye en un 50% como mínimo en el éxito de las investigaciones. ¿Y tú sabes interpretar los hechos? Lo que te puedo decir es que cuando uno tiene la íntima convicción de que podría ayudar al esclarecimiento de la verdad, le es imposible contenerse. ¿Conoces los detalles del suceso? Estoy esperando todavía la historia de ese pintor de paredes. Ah, sí, pues escucha. Al día siguiente del crimen por la mañana, cuando la policía solo pensaba aún en Koch y Pestriakov, a pesar de que estos habían dado toda clase de explicaciones convincentes sobre sus pasos, he aquí que se produce un hecho inesperado. Un campesino llamado Duchkine, que tiene una taberna frente a la casa del crimen, se presentó en la comisaría y entrega un estuche que contiene un par de pendientes de oro. A continuación refiere la siguiente historia. Anteayer, un poco después de las 8 de la noche, hora que coincide con la del suceso, Nicolás, un pintor de oficio que frecuenta mi establecimiento, me trajo estos pendientes y me pidió que le prestara 2 rublos, dejándome la joya en prenda. ¿De dónde has sacado esto?, le pregunté. Él contestó que se los había encontrado en la calle, y yo no hice más preguntas. Le di un rublo. Estaba decidido a entregarla a la policía si me enteraba de que era un objeto robado. Naturalmente, esto era un cuento tártaro. Duchkine mentía descaradamente, pues le conozco y sé que cuando aceptó de Nicolás estos pendientes que valen 30 rublos, no fue precisamente para entregarlos a la policía. Si lo hizo fue por miedo, pero eso poco importa. Dejemos que Duchkine siga hablando. Conozco a Nicolás Demetiev desde mi infancia, pues nació como yo en el distrito de Zaraisk, gobierno de Riazán. No es un alcohólico, pero le gusta beber a veces. Yo sabía que él estaba pintando unas habitaciones en la casa de enfrente, con Mitri, que es paisano suyo. Apenas tuvo en sus manos el rublo, se bebió 2 vasitos. Pagó, se echó el cambio en el bolsillo y se fue. Mitri no estaba con él entonces. A la mañana siguiente me enteré de que Elena Ivanovna y su hermana Lisbeth habían sido asesinadas a hachazos. Las conocía y sabía que la vieja prestaba dinero sobre los objetos de valor. Por eso tuve ciertas sospechas acerca de estos pendientes. Entonces me dirigí a la casa y empecé a investigar con el mayor disimulo, como si no me importara la cosa. Lo primero que hice fue preguntar, ¿está Nicolás? Y Mitri me explicó que Nicolás no había ido al trabajo, que había vuelto a su casa bebido al amanecer, que había estado en ella no más de 10 minutos y que había vuelto a marcharse. Mitri no lo había vuelto a ver y estaba terminando solo el trabajo. El departamento donde trabajaban los 2 pintores estaba en el segundo piso y da a la misma escalera que las habitaciones de las víctimas. Hechas estas averiguaciones y sin decir ni una palabra a nadie,
Reuní cuantos datos me fue posible acerca del asesinato y volví a mi casa sin que mis sospechas se hubieran desvanecido. A la mañana siguiente, o sea, 2 después del crimen, continuó Duchine, apareció Nicolás en mi establecimiento. Había bebido, pero no demasiado, de modo que podía comprender lo que se le decía. Se sentó en un banco sin pronunciar palabra. En aquel momento solo había en la taberna otro cliente que dormía en un banco y mis 2 muchachos. ¿Has visto a Mitri? Pregunté a Nicolás. No lo he visto, repuso. Entonces no has venido por aquí. No, no he venido desde anteayer. ¿Dónde has pasado esta noche? En las arenas, en casa de los Kolemensky. Entonces le pregunté, ¿de dónde sacaste los pendientes que me trajiste antenoche? Me los encontré en la acera, respondió con un tonillo sarcástico y sin mirarme. ¿Te enteraste de que aquella noche y a aquella hora ocurrió tal y tal cosa en donde trabajabas? No, no sabía nada de eso. Había escuchado mis últimas palabras con los ojos muy abiertos. De pronto se pone blanco como la cal. Coge su gorro, se levanta. Yo intento detenerle. Espera, Nicolás, ¿no quieres tomar nada? Y digo por señas a uno de mis muchachos que se sitúe en la puerta. Yo, entre tanto, salgo de detrás del mostrador, pero él adivina mis intenciones y se planta de un salto en la calle. Inmediatamente echa a correr y desaparece tras la primera esquina. Desde este momento ya no me cupo duda de que era culpable. Lo mismo creo yo, dijo Zosimov. Espera, escucha el final. Naturalmente, la policía empezó a buscar a Nicolás por todas partes. Se detuvo a Duchkine y se registró su casa. En la vivienda de Mitri y en la casa de los Kolomenskis no quedó nada por mirar y revolver. Al fin, anteayer se detuvo a Nicolás en una posada próxima a la barrera. Al llegar a la posada, Nicolás se había quitado una cruz de plata que colgaba de su cuello y la había entregado al dueño de la posada para que se la cambiara por vodka. Se, la dio la, Se le dio la bebida. Unos minutos después, una campesina que volvía de ordeñar a las vacas vio en una cochera vecina, mirando por una rendija, a un hombre que evidentemente iba a ahorcarse. Había colgado una cuerda del techo y después de hacer un nudo corredizo en el otro extremo se había subido un montón de leña y se disponía a pasar la cabeza por el nudo corredizo. La mujer empezó a gritar con todas sus fuerzas y acudió gente. Vaya unos pasatiempos que te buscas. Lléveme a la comisaría, allí lo contaré todo. Se atendió a su demanda y se le condujo a la comisaría correspondiente, que es la de nuestro barrio. Enseguida empezó el interrogatorio de rigor. ¿Quién es usted y qué edad tiene? Tengo 22 años y soy, etcétera. Pregunta, mientras trabajaba usted con Mitre en tal casa, ¿no había nadie en la escalera a tal hora? Respuesta, subía y bajaba bastante gente, pero yo no me fijé en nadie. ¿Y no oyó usted ningún ruido? No oí nada de particular. ¿Sabía usted que tal día y a tal hora mataron y desvalijaron a la vieja del cuarto piso y a su hermana? No lo sabía en absoluto. Me lo dijo Anastasio Pavlovich anteayer en su taberna. ¿De dónde sacó los pendientes? Me los encontré en la calle. ¿Por qué no fue a trabajar al día siguiente con su compañero Mitri? Tenía ganas de divertirme. ¿A dónde fue? De un lado a otro. ¿Por qué huyó usted de la taberna de Duchkine? Tenía miedo. ¿De qué? De que me condenaran. ¿Cómo explica usted ese temor si tenía la conciencia tranquila? Aunque parezca mentira, Zosimov, continuó Raxomigine, se le hizo una pregunta y con estas mismas palabras lo sé de buena fuente. ¿Qué te parece? Dime, ¿qué te parece? No le entendí esa última parte. Ah, a ver, de que me condenaran. ¿Cómo explica usted ese temor si tenía la conciencia tranquila? Aunque parezca mentira, Zosimov, continuó Raxomigine, se le hizo esta pregunta y con estas mismas palabras lo sé de buena fuente. ¿Qué te parece? Dime, ¿qué te parece? Sigo sin entenderle, pero sigamos. Las pruebas son abrumadoras. Yo no te hablo de las pruebas, sino de la pregunta que se le hizo, el concepto que tiene de su deber esa gente. Esos policías, en fin, dejemos esto. Desde luego, presionaron al detenido de tal modo que acabó por declarar. No fue en la calle donde encontré los pendientes, sino en el piso donde trabajaba con Mitri.
¿Cómo se produjo el hallazgo? Lo voy a explicar. Mitri y yo estuvimos todo el día trabajando y cuando nos íbamos a marchar, Mitri tomó un pincel empapado de pintura y me lo pasó por la cara. Después se echó a correr escaleras abajo y yo fui tras él, bajando los escalones de 4 en 4 y lanzando juramentos. Cuando llegué a la entrada tropecé con el portero y con unos señores que estaban con él y que no recuerdo cómo eran. El portero empezó a insultarme. El segundo portero hizo lo mismo. Luego salió de la garita la mujer. Luego salió de la garita la mujer del primer portero y se sumó a los insultos. Finalmente, un caballero que en aquel momento entraba en la casa, acompañado de una señora, nos puso también de vuelta y media porque no lo dejábamos pasar. Tomé a Mitri del pelo, lo derribé y empecé a golpearlo. Él, aunque estaba debajo, consiguió también asirme por el pelo y noté que me devolvía los golpes, pero todo era broma. Al fin, Mitre consiguió libertarse y echó a correr por la calle. Yo le perseguí, pero al ver que no le podía alcanzar, volví al piso donde trabajábamos para poner en orden las cosas que habíamos dejado de cualquier modo. Mientras las arreglaba, esperaba a Mitre. Creía que volvería de un momento a otro. De pronto, en un rincón del vestíbulo, detrás de la puerta, piso una cosa. La recojo, quito el papel que le envuelve y veo un estuche, y en el estuche los pendientes. ¿Detrás de la puerta? ¿Has dicho detrás de la puerta? Preguntó de súbito Raskolnikov, fijando en Ratsumihine una mirada llena de espanto. Seguidamente, haciendo un gran esfuerzo, se incorporó y apoyó el codo en el diván. Sí, ¿y qué? ¿Por qué te pones así? ¿Qué te pasó? Preguntó Ratsumihine levantándose de su asiento. No, nada, balbuceó Raskolnikov penosamente, dejando caer la cabeza en la almohada y volviéndose de nuevo hacia la pared. Hubo un momento de silencio. Debía de estar medio dormido, ¿verdad? Preguntó Raskolnikov dirigiendo a Zosimov una mirada interrogadora. El doctor movió negativamente la cabeza. Bueno, dijo, continúa. ¿Qué ocurrió después? Después, pues ocurrió que apenas vio los pendientes, se olvidó de su trabajo y de Mitri. Tomó su gorro y corrió a la taberna de Duchine. Este le dio, como ya sabemos, un rublo, y Nicolás le mintió diciendo que se había encontrado los pendientes en la calle. Luego se fue a divertir. En lo que concierne al crimen, mantiene sus primeras declaraciones. ¿Qué conclusiones crees que han sacado? No sé qué decirte. Existe una sospecha discutible, tal vez, pero fundada. No podían liberar a tu, no podían liberar a tu pintor de fachadas. Pero es que le atribuyen el asesinato. No les cabe la menor duda. Óyeme, no te acalores. Has de convenir que si el día y la hora del crimen, has de convenir que si el día y a la hora del crimen unos pendientes que estaban en el arca de la víctima pasaron a manos de Nicolás, es natural que se le pregunte cómo se los procuró. Es un detalle importante para la instrucción del sumario. ¿Que cómo se los procuró? Exclamó Ratsumihine. Pero, ¿es posible que tú, doctor en medicina y por lo tanto más obligado que nadie a estudiar la naturaleza humana y que has podido profundizar en ella gracias a tu profesión, no hayas comprendido el carácter de Nicolás basándote en los datos que te he dado? ¿Es posible que no estés convencido de que sus declaraciones en los interrogatorios que has sufrido son la pura verdad? Los pendientes llegaron a sus manos exactamente como él ha dicho. Pisó el estuche y lo recogió. Podrá decir la pura verdad, pero él mismo ha reconocido que mintió la primera vez. Oye, escúchame con atención. El portero Koch, Pestriakov y el segundo portero, la mujer del primero, otra mujer que estaba en aquel momento en la portería con la portera, el consejero Krukov que acababa de bajar de un coche y entraba en la casa con una dama tomada de su brazo. Todas estas personas, es decir, 8, afirman que Nicolás tiró a Mitri al suelo y lo mantuvo debajo de él, golpeándole mientras Mitri tomaba a su camarada por el pelo y le devolvía los golpes con creces. Están ante la puerta y dificultan el paso. Se les insulta desde todas partes y ellos, como dos chiquillos, estas son las palabras de los testigos, gritan, disputan, lanzan carcajadas, se hacen guiños y se persiguen por la calle, como verdaderos chiquillos. ¿Comprendes? Ten en cuenta que arriba hay 2 cadáveres que todavía conservan calor en el cuerpo. Si el calor no estaba todo... Sí, calor.
No estaban todavía fríos cuando los encontraron. Supongamos que los autores del crimen son los dos pintores o que solo lo ha cometido Nicolás y que ha robado, forzado la cerradura del arca o simplemente participado en el robo. Ahora, admitido esto, permíteme una pregunta. ¿Se puede concebir la indiferencia, la tranquilidad de espíritu que muestran esos gritos, esas risas, esa riña infantil en personas que acaban de cometer un crimen y están ante la misma casa en que lo han cometido? ¿Es esta conducta compatible con el hacha, la sangre, la astucia criminal y la prudencia que forzosamente han de acompañar a semejante acto? 5 o 10 minutos después de haber cometido el asesinato no puede haber transcurrido más tiempo, ya que los cuerpos no se han enfriado todavía, salen del piso, dejando la puerta abierta, y aún sabiendo que sube gente a casa de la vieja, se ponen a juguetear ante la puerta de la casa en vez de huir a toda prisa, y ríen y llaman la atención de la gente, cosa que confirman 8 testigos. ¡Qué absurdo! Sin duda todo esto es extraño. Incluso parece imposible, pero no hay pero que valga. Yo reconozco el hecho de que se encontraran los pendientes en manos de Nicolás poco después de cometerse el crimen, constituye un grave cargo contra él. Sin embargo, este hecho queda explicado de un modo plausible en las declaraciones del acusado y por lo tanto es discutible. Además, hay que tener en cuenta los hechos que son favorables a Nicolás y más aún cuando se da el caso de que estos hechos están fuera de duda. ¿Tú qué crees? Dado el carácter de nuestra jurisprudencia, ¿son capaces los jueces de considerar que un hecho fundado únicamente en una imposibilidad psicológica? Otra vez. Dado el carácter de nuestra jurisprudencia, ¿son capaces los jueces de considerar que un hecho fundado únicamente en una imposibilidad psicológica, en un estado del alma, por decirlo así, puede aceptarse como indiscutible y suficiente para destruir todos los cargos materiales, sean cuales fueren? No, no lo admitirán jamás. Encontraron el estuche en sus manos y él quería ahorcarse, cosa que, a su juicio, no habría ocurrido si él no se hubiera sentido culpable. Esta es la cuestión fundamental. Esto es lo que me indigna, ¿comprendes? Sí, ya veo por qué estás indignado, pero oye, tengo que hacerte una pregunta. ¿Hay pruebas de que esos pendientes se sacaron del arca de la vieja? Sí, repuso Rasumihine frunciendo las cejas. Koch reconoció la joya y dijo quién la había empeñado. Esta persona confirmó que los pendientes le pertenecían. Lamentable. Otra pregunta. Nadie vio a Nicolás mientras Koch y Pestriakov subían al cuarto piso, con lo que quedaría aprobada la coartada. Desgraciadamente nadie lo vio, repuso Ratsumihine malhumorado. Ni siquiera Koch y Pestriakov los vieron al subir. Claro que su testimonio no valdría ya gran cosa. Vimos, declaran, que el piso estaba abierto y nos pareció que trabajaban en él, pero no prestamos atención a este detalle y no podríamos decir si los pintores estaban o no allí en aquel momento. Así, la inculpabilidad de Nicolás descansa enteramente en las risas y en los golpes que cambió con su camarada. En fin, admitamos que esto constituye una prueba importante en su favor. Pero dime, ¿cómo puedes explicar el proceso del hallazgo de los pendientes si admites que el acusado dice la verdad, o sea que los encontró en el departamento donde trabajaba? ¿Que cómo puedo explicarlo? Del modo más sencillo, la cosa está perfectamente clara. Por lo menos el camino que hay que seguir para llegar a la verdad se nos muestra con toda claridad, y es precisamente esa joya la que lo indica. Los pendientes se le cayeron al verdadero culpable. Este estaba arriba, en el piso de la vieja, mientras Koch y Pestriakov llamaban a la puerta. Koch cometió la tontería de bajar a la entrada poco después que su compañero. Entonces el asesino sale del piso y empieza a bajar la escalera, ya que no tiene otro camino para huir. A fin de no encontrarse con el portero, Koch y Pestriakov ha de esconderse en el piso vacío que Nicolás y Mitri acaban de abandonar. Permanece oculto detrás de la puerta mientras los otros suben al piso de las víctimas y cuando el ruido de los pasos se aleja sale de su escondite y baja tranquilamente. Es el momento en que Mitri y Nicolás echan a correr por la calle. Todos los que estaban ante la puerta se han dispersado.
Tal vez alguien le viera, pero nadie se fijó en él. Entraba y salía tanta gente por aquella puerta. El estuche se le cayó del bolsillo cuando estaba oculto detrás de la puerta y él no lo advirtió porque tenía otras muchas cosas en que pensar en aquel momento. Que el estuche estuviera allí demuestra que el asesino se escondió en el piso vacío. He aquí explicado todo el misterio. Ingenioso, amigo Ratsumihine, diabólicamente ingenioso, incluso demasiado ingenioso. ¿Por qué demasiado? Porque todo es tan perfecto, porque los detalles están tan bien trabajados que uno cree hallarse ante una obra teatral. Ratsumihine abrió la boca para protestar, pero en este momento se abrió la puerta y los jóvenes vieron aparecer a un visitante al que ninguno de ellos conocía. Y bueno, por esta vez le vamos a dejar aquí. Nos vemos en la próxima lectura. Bye bye.